Hola, buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre la tecnología de los ovnis que se están viendo, sobre todo de los objetos voladores no identificados relacionados con lo que sería la ufología lumínica, que es lo que se está fotografiando y grabando gracias a que, bueno, pues prácticamente todos tenemos un teléfono en la mano. Si la inteligencia o las inteligencias que están detrás de estos objetos quisieran compartir su tecnología con nuestra especie para que pudiésemos dejar de machacar nuestro planeta por las emisiones tremendas al medio ambiente que tenemos producto de nuestras necesidades eléctricas derivadas de un consumo completamente desaforado, pues claro, todo esto pues sería maravilloso, ¿no? Un paso en nuestra evolución para nosotros y para nuestro planeta, ¿no? Un legado para nuestros nietos y sería, por supuesto, un cambio en la filosofía para siempre en los seres humanos, ¿no? Pero claro, si ese proceso no puede ser artificial, si debe ser natural, pues esa inteligencia jamás nos dará su tecnología. Y no lo digo porque sí, seguramente lo primero que haríamos con ellas pues serían pues bombas para masacrar a nuestros países enemigos. Estamos completamente divididos en nuestras naciones. Con gran gusto y el beneplácito del ciudadano que apenas puede hacer nada con respecto a nuestros gobiernos, pues nada, esa tecnología pues se quedaría en el aire y claro, nuestros gobiernos pues estarían continuamente pues inundándonos de mentiras y con bueno pues con exposiciones de contrainformación constantemente. Las demostraciones aerodinámicas de estos ovnis lumínicos que se ven y que se fusionan y que son capaces de mostrarse como los Evanis, que son pues prácticamente como pues estructuras muy largas entre ellos, pues representan por supuesto un avance sideral con respecto a nuestra ciencia, ¿no? Pero ¿es nuestra ciencia lo que realmente es o lo que algunas personas quieren que sea? ¿Dónde están los estudios de Nikola Tesla sobre la energía libre? ¿Dónde están esas patentes? Nuestro mundo científico está muy encaminada a la empresa, al dinero, a la destrucción y sobre todo a la inmoralidad contra el planeta y posiblemente no convendría, por supuesto, para nada que nuestro sistema de castas, basado en el precio del oro y del petróleo, tú ahí abajo y yo arriba y todos felices, pues por supuesto, pues esa tecnología que nos pudieran proveer los ovnis para salvar nuestro planeta, pues se vendría abajo por culpa de un cambio de política energética, ¿no? Si los ovnis quisieran cambiar nuestro planeta, pues tendrían que ser ellos y no nosotros los que quisieran pues realizar esos cambios, ¿no? Y si los ovnis son capaces de algunas hazañas, pues el hombre pues tendría que pues aceptarlas y no venderla como algo negativa y no esconderla como realmente podría estar pasando ya. Así es nuestra raza. A nivel energético, pues la hambruna, los intereses estratégicos, los lobbies de presión, las deudas externas, las conquistas de países, las presiones internacionales y los beneplácitos
hacia algunos jefes de Estado que se marchan con mucho dinero, pues claro, pues todo esto se acabaría si todos pudiésemos disponer de una energía limpia, eh, que no provendría de lo que sería el hidrocarburo negro, y os lo digo yo que soy ingeniero químico, ¿no? Estaríamos hablando de disponer de una energía limpia que apostase por un futuro de verdad y no un futuro que no tiene pues realmente a día de hoy pues pues mucho futuro de por sí, ¿no? Eh, a ver si me puedo explicar. Tenemos un futuro por delante que no tiene pues mucha pinta de cambiar, ¿no? Todo esto basado en los ejércitos, por supuesto, ¿no? Viendo el vuelo de estos objetos voladores no identificados, viendo cómo flotan y se mueven, pues la ciencia debería de aprender y estudiar por lo menos uno de esos vídeos y, y también asumir que ha fracasado en su intento por hacer que el ser humano viva en un mundo justo. Yo entiendo que todo esto está muy bien montado, pero creo que la ciencia también debería de, pues, enfrentarse de algún modo a los propios gobiernos y decir, hasta aquí hemos llegado, si queremos seguir adelante, pues tenemos que empezar a asumir que el fenómeno existe y no negarlo. Pero claro, la ciencia está financiada por los gobiernos, con lo cual existe pues una dicotomía, ¿no? No te metas aquí porque si no vas a perder el dinero en tus otros estudios. Los ovnis lumínicos que aparecen, por ejemplo, en los círculos de las cosechas, pues demuestran que la ciencia mejor pues puede ser auténticamente pues maravillosa para un planeta que poco a poco va muriéndose en cuanto, por ejemplo, a especies animales, ¿no? Y todo esto pues es una metáfora viva de que los intereses de este mundo jamás nos dejarán avanzar. Nosotros deberíamos aspirar a algo pues mucho más justo como especie, y creo que es el momento de que los propios ciudadanos pues empiecen a pensar que hay otras alternativas, ¿no? Como lo que decía Nikola Tesla, ¿no? Y decir, bueno, basta ya y vamos a empezar a pensar en algo que finalmente nos acabará destruyendo. Si no es en esta década, será en el próximo siglo, como mucho, ¿no? Si es que llegamos allí, ¿no? Em, Creo que nuestro objetivo a nivel científico, pues es un, un enfrentamiento pacífico, y creo que el encarecimiento del barril de crudo está a día de hoy hasta límites intolerables por nuestra sociedad. La ciencia pues está para desarrollar pues lo que sería el bien de la sociedad, pero ¿y si el bien de la sociedad pues realmente está bajo personas que realmente no quieren a nuestra sociedad? Ese nexo de unión que es la ciencia debería de dar un paso en cuanto a pues lo que es la vida en general y los seres humanos en particular. Nada más, yo espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma que es pequeñito, ¿no? Y que considero que tenía que hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que los ovnis lumínicos no dejan de aparecer, pues prácticamente dando pues una señal de que los seres humanos no podemos seguir así
y que es posible que haya una intervención para que nuestro planeta en general pues no muera de una manera injusta. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa y si es posible, por favor, pues una donación de comida en este entorno en el que estamos a día de hoy con lo que está ocurriendo, eh, si es posible. Nada más, muchísimas gracias y adiós.